Hola amigos, gracias por estar una vez más aquí en Protagonistas de la Biblia. Soy Luz Wellmans y hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Hoy tenemos a los trabajadores de la viña en Mateo 20. Vamos a empezar como siempre leyendo la palabra y con base en la palabra vamos a reflexionar sobre esta parábola que es tan interesante. Mateo 20 del 1 al 16, parábola de los viñadores. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron a los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Maravillosa esta parábola, llena de aprendizajes y de lecciones para nosotros. Es una parábola que nos muestra cómo la gracia del Señor es infinita. Para Él no hay favoritos. Todos, absolutamente todos, somos mirados y recibidos de la misma manera. Y nos muestra también cómo lo que para nosotros aparentemente es injusticia, desde la óptica y la lógica humana, en el reino de los cielos es completamente justo, y eso es precisamente lo que vamos a analizar en esta parábola. En esa época, estamos hablando de un viñedo. En esa época, antes de que llegaran las lluvias, era muy importante recolectar toda la uva que más se pudiera, porque si no, lo que no se recolectaba, pues obviamente se perdía. Entonces era costumbre que el dueño de los viñedos saliera constantemente a tratar de encontrar los trabajadores que pudieran ayudarle, como les decía, a recolectar lo más que se pudiera. Encontraba a veces al mediodía, otras veces en la mañana temprano, pero si él veía que le faltaba gente para recoger las uvas, pues obviamente continuaba saliendo hasta encontrar los trabajadores que necesitaba y tratar de salvar su viñedo. Entonces era una costumbre, y por eso Jesús utiliza eso como una parábola. Para empezar, nos habla de cómo los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Vamos a empezar nuevamente con la historia. Son unos trabajadores que hacen un acuerdo con el dueño del viñedo de trabajar todo el día y les va a pagar un denario. Un denario era un buen salario, era una moneda de plata, era un buen salario para un trabajo del día. El dueño empieza a salir a buscar más trabajadores para recoger las uvas, lo hace varias veces, y prácticamente hasta el último momento están entrando nuevos trabajadores. ¿Qué pasa? Cuando es la hora de pagar, él le paga, eso es un dato importante, le paga primero a los que llegaron de últimos, y a los que habían trabajado todo el día los deja para el final y les paga después.
La sorpresa para estos no fue tanto que los hubieran dejado de último, sino que les hubieran pagado exactamente lo mismo que a los que habían trabajado una sola hora. Allí de entrada nos está enseñando cómo funciona, igual como lo dice en la palabra, el reino de Dios. En el reino de Dios las cosas no funcionan con la lógica de este mundo. En este mundo nosotros tenemos un determinado orden para las cosas. En el reino de Dios funciona de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en esta parábola Jesús nos está hablando fundamentalmente de la gracia. En el mundo de la gracia, que es el reino de Dios, donde nosotros hemos entrado por misericordia, no por nuestros trabajos, nosotros recibimos lo que no merecemos. Por eso, estos trabajadores que entraron al final reciben el salario de todo el día, no por lo que han trabajado, no porque se lo merezcan, como hacía el reclamo del trabajador que decía que por qué le estaban pagando lo mismo si habían trabajado menos. Porque con Jesús y en el reino de los cielos nosotros no ganamos nada por nuestras obras ni por nuestro trabajo. Ahora, no quiere decir esto que no vamos a hacer nada por el Señor ni por la obra del Señor. Por supuesto que tenemos que hacer cosas, pero no con la mentalidad de que eso nos va a dar a nosotros una cierta categoría o que eso nos va a hacer ganar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos y la vida eterna son un regalo de Dios. Nosotros no somos merecedores, como no éramos merecedores de que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Eso es un regalo que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Entonces, en esta parábola el ejemplo es muy claro para que nosotros podamos entender cómo funciona la lógica en el reino de los cielos. No es por obras, no es por el tiempo. Hay personas que han conocido el Evangelio hace muchos años, hay personas que han estado en el Evangelio, por ejemplo, 30 años, otras personas han conocido el Señor y han venido caminando con el Señor por 15 años, otras personas han venido caminando con el Señor por un mes y otras personas lo conocieron el fin de semana pasado, por ejemplo. Para el Señor, una persona que lleva 30 años caminando con Él o una persona que lo conoció ayer, tienen exactamente la misma importancia. No, ¿por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros nos vanagloriemos porque llevamos mucho tiempo caminando con Él y entonces miremos con desprecio a los que apenas lo conocieron. Él nos da exactamente la misma gracia y la misma misericordia. Esta parábola, entre otras cosas, era un mensaje también para los judíos, que tenían cierta actitud de menosprecio con los gentiles. Jesús en esta parábola les está diciendo básicamente que no crean que porque ellos son el pueblo escogido o porque son judíos van a tener más aprecio o van a tener más privilegios que los gentiles. De hecho, con la llegada de Jesús, el Evangelio se abre para todos los seres humanos. O sea, todos somos... Es cierto que Israel y los judíos son el pueblo elegido del Señor, de eso no cabe la menor duda. Pero todos, seamos gentiles o seamos judíos o sean judíos, porque yo no soy judía, somos hijos de Dios por igual y para todos existe el mismo amor y la misma misericordia y exactamente la misma gracia. Así funciona el reino de los cielos. Ahora, como les venía comentando, a veces ocurre que los cristianos, cuando hablo de cristianos no me refiero a personas que pertenezcan a una religión, siempre aclaro eso. El ser cristiano no es pertenecer a una religión, es tener una relación personal con Jesucristo. Es muy importante aclarar eso. Pero a veces ocurre que cuando tenemos una relación personal con Jesucristo por muchos años, como les comentaba anteriormente, tendemos a vanagloriarnos y a mirar como con cierta, de pronto no menosprecio, pero sí como con cierta actitud y altivez a quienes apenas están conociendo el Evangelio. En esta parábola el Señor nos aclara que eso no puede ser. Nosotros no podemos adoptar ese tipo de actitudes como le decía el trabajador, de envidia o de resentimiento, porque los que llegaron, por ejemplo, un ejemplo claro de eso es en las iglesias donde uno se congrega, de pronto personas que llegaron hace un mes y yo llevo yendo a esa iglesia 15 años y siento que me da quizás envidia porque esa persona está haciendo más en la iglesia, cosas que yo que llevo tanto tiempo no hago. Entonces es muy importante no sentir envidia. Cada persona tiene un lugar especial, tiene una gracia, tiene una misericordia y tiene un rol.
tiene un rol dentro de esa congregación, no solo dentro de la iglesia, sino dentro del espacio donde se mueve. No mirar como que esa persona tiene algo que no se merece. Para el Señor todos, absolutamente todos somos merecedores. Además, por ejemplo, una cosa que notamos en esa parábola es que nosotros no sabemos por qué el Señor decidió pagarles a cada uno el mismo dinero. Así como el Señor puede bendecir al que Él le dice, es mi dinero y yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. Bueno, de la misma manera el Señor puede bendecir a quien Él elija, a quien Él escoja. Nosotros no conocemos la historia de las personas, tal vez desde nuestra sabiduría que es tan limitada, es más, ni siquiera la llamaría sabiduría, diría desde nuestra percepción que es tan limitada. Nosotros podemos pensar que una persona ha recibido una bendición del Señor que no se merece. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero nosotros no conocemos la historia de esa persona y a lo mejor sí se merece esa bendición. O si no se la merece, bueno, el Señor sabrá por qué lo ha querido bendecir. Lo mismo ocurre con el dueño de este viñedo. Cuando Él decide pagarle a los que llegaron de último, pagarles de primero, ¿qué sabemos nosotros de la historia de esos trabajadores? Nosotros no sabemos absolutamente nada y Él por alguna razón decidió pagarles lo mismo. Entonces, siempre nosotros juzgamos desde lo que nosotros creemos que es correcto, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros realmente es muy difícil saberlo todo porque solo vemos una partecita del cuadro, no vemos la pintura en su totalidad. Entonces, antes de nosotros juzgar o pensar que alguien no se merece una bendición o que alguien no se merece algún privilegio, tenemos que pensar que nosotros no sabemos absolutamente todo y que el Señor es el único que tiene toda la información de nuestra vida, de nuestras necesidades y que con base en eso y con base en su gracia, en su misericordia, Él decide a quién bendice y a quién no bendice. Entonces es muy importante eso, no creernos todo el tiempo que nosotros, porque llevamos más tiempo en el Evangelio o porque llevamos más tiempo trabajando en la obra del Señor, somos más maduros, somos mejores cristianos. No. Una de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo cuando lleva caminando con Dios, es precisamente en eso, ¿no? No pensar que uno ya se las sabe todas y que por ende uno tiene que tener siempre los mejores lugares. Por eso el Señor nos enseña, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Para que nosotros siempre tengamos presente que no debemos creernos el cuento de que sabemos más, de que somos los mejores o somos... No, nunca podemos creernos porque el día que creamos eso vamos a volver nuevamente al último lugar para que aprendamos la lección. Hasta que no la aprendamos vamos a seguir retrocediendo. Yo me acuerdo mucho, esto es una historia personal, yo tengo la posibilidad de escuchar muchas prédicas ahora con internet, no solamente yo, pero tengo una ventaja y es que yo hablo inglés y hablo español. Entonces a mí me gusta mucho escuchar pastores de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de México, de España. Bueno, en fin, escucho muchos pastores y tengo mucha información. Y cuando leí esta parábola a mí personalmente me tocó muchísimo porque aunque uno crea que uno está exento de este tipo de actitudes, la realidad es que no. A mí en lo personal me confrontó muchísimo. Yo recuerdo que, bueno, llevo muchos años escuchando pastores y eso al final se convirtió en un problema para mí, porque cuando yo intenté congregarme muchas veces, siempre que llegaba a alguna iglesia empezaba, no, pero a este pastor le falta, a este pastor no me está hablando del arrebatamiento, este pastor ni siquiera menciona los tiempos de tribulación, estamos en los últimos tiempos, este señor no sabe nada del nuevo orden mundial. Bueno, yo todo lo que yo sabía llegaba de entrada no con una actitud de, bueno, ¿qué me puede aportar a mí este pastor o esta congregación? Sino que yo llegaba con esa actitud de la que les comento. Me las sabía todas, entonces yo llegaba a confrontar, no llegaba con una disposición, con una actitud enseñable, sino que llegaba todo el tiempo como a confrontar a los pastores. Evidentemente eso se convirtió en un problema para mí porque yo no me podía congregar en ninguna parte. O sea, yo siempre sentía como que se quedaban cortos. O sea, toda esa información que no estoy diciendo que sea mala y que obviamente hay que estar atento a lo que está ocurriendo en el mundo, saber, conocer la palabra, pero si nosotros nos vanagloriamos, eso se vuelve en contra de nosotros. Entonces yo nunca me pude congregar, intenté congregarme en Colombia, intenté congregarme en Inglaterra, donde viví muchos años. Bueno, pero resulta que el Señor, yo siempre he pensado que el Señor tiene este sentido del humor. Él tiene sus formas de callarlo a uno, así como cayó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Así mismo, pues, él encuentra la forma de uno. No sé si conocen la historia de Juan el Bautista, pero que Zacarías no creía en esa revelación de que su esposo iba a tener un
un hijo y entonces Dios lo dejó mudo. Y bueno, y a mí también de algún modo me dejó muda, porque ¿qué pasó? Resulta que yo, cosa que nunca creí, me vine a vivir aquí a Tailandia. Para los que han visto los videos saben que yo vivo en Tailandia y yo no hablo tailandés, hablo muy poquito, o sea, no podría entender una prédica en tailandés, mejor dicho, para hacerme entender. Entonces, claro, una vez conocí a una tailandesa que era cristiana y me invitó a su iglesia. Bueno, había caído exactamente en me volvió a ocurrir lo mismo. Ella me dijo, viene un coreano, habla inglés, te invito a mi prédica. Bueno, el coreano llegó y pensé yo, no, mira, lo que pasa es que el coreano no habla de eso, no habla de lo otro, no está en nada. No, yo necesito una iglesia donde me hablen de todos estos temas, gente que conozca realmente lo que está ocurriendo. Entonces ella me dijo, bueno, pasaron muchos años. Y una vez me la volví a encontrar y me dijo, imagínate que ya no estoy en la iglesia porque me queda muy lejos, pero hay otra iglesia aquí en el barrio donde nosotros vivimos. ¿Por qué no? Así dije, bueno, voy a intentar, porque por lo menos yo nunca dejé de intentar. Dije, perfecto, voy a ir. Pues resulta que en esa iglesia las prédicas son en tailandés. Y las traducciones, pues ellos intentan traducir en inglés, pero en realidad las traducciones pues no son muy buenas. En conclusión, lo que ellos traducen a mí no me traduce nada porque pues no logro entender muy bien. No porque yo no hable inglés, sino pues porque el inglés de la persona que traduce en este caso, que lo hace con la mejor intención, indudablemente, pero es un inglés muy pobre, entonces pues prácticamente yo no entiendo la prédica. Pero para resumir la historia, no aburrirlos, lo interesante es que como ya yo no entiendo lo que el pastor está diciendo, es una manera en la que el Señor me tapó la boca. O sea, hizo conmigo más o menos lo que hizo con lo que ocurrió con la Torre de Babel, que les confundió los idiomas y al final ellos no se pudieron comunicar. Yo creo que Dios dijo con Luz Marina, la única manera para taparle la boca es hacer lo mismo que hice con la Torre de Babel, es más o menos lo mismo que hice con con Zacarías, el papá de Juan, y que ella se calle, porque si ella no se calla, a veces nosotros con nuestra boca estamos interrumpiendo procesos y además nos estamos perdiendo de bendiciones, porque para el Señor es importante que nosotros nos congreguemos. Esas son también estrategias del enemigo que hace que uno llegue a todas partes con esa actitud de arrogancia, esa actitud de que yo me la sé todas, nada le gusta. Entonces uno, ¿qué hace? Deja de congregarse. Pues el Señor en su sabiduría dijo, a Luz Marina hay que taparle la boca, vamos a llevarla a un sitio, mientras yo la esté llevando a ella, sitios donde habla en inglés o donde habla en español, ella no se va a congregar porque ella siempre va a encontrar algo que criticar, porque yo tengo esa personalidad de que estoy cuestionando todo. Entonces eso no está mal, pero tampoco, si uno exagera con eso, pues nunca va a encontrar nada perfecto, porque no existe la iglesia perfecta, no existe el pastor perfecto, no existe el ser humano perfecto, el único perfecto es Jesús. Entonces eso a mí me estaba alejando de congregarme. Yo siempre tenía algo que decir, algo que cuestionar, algo mejor dicho, algo no me iba a gustar. Y resulta que en esta iglesia, gracias a Dios, pues como no entiendo, yo llevo 2 años congregándome y soy muy feliz y estoy trabajando para el Señor. Me he sentido mejor que nunca. Ahorita soy profesora para los niños, estoy haciendo mi discipulado con los niños, siempre he sido maestra por muchos años. Les enseño inglés, los sábados, los domingos tenemos nuestro club de inglés y me siento súper feliz, y agradezco que el Señor me haya tapado la boca y me haya sacado de esa actitud de creerme, como le pasa volviendo al tema principal, que me desvié un poco, pero me parece importante darles este ejemplo y ponerlo en la vida real y en contexto, de que no solamente le ocurre eso a los trabajadores de este viñedo, que empiezan a creerse más porque trabajaron todo el día y merecedores de más, y a menospreciar a los que llegaron a última hora, ¿no? El Señor tiene gracia para todo el mundo. Y me ha mostrado además, por ejemplo, congregándome con estas personas que yo no hablo el idioma de ellos, la manera en la que ellos me han recibido, la manera en la que me han abierto sus puertas, y como les decía, hasta hacen el intento de traducirme, independiente de que la traducción sea buena, mala, regular. Para mí eso ha sido una enseñanza de humildad, porque estas personas me han abierto su corazón, me han abierto su iglesia, tratan de que yo entienda lo que ellos están explicando, y es muy lindo. Así tenemos que ser nosotros. Para ellos podrían menospreciarme a mí porque yo no hablo el idioma, porque no soy tailandesa, ni siquiera soy de aquí. Pero no, ellos me han recibido con amor, con el esfuerzo de lo que tienen, lo comparten conmigo. Y me han encontrado un lugar, como les decía, como profesora han encontrado un lugar para mí. Y yo estoy muy feliz trabajando para el Señor. Entonces, así como ellos tuvieron esa actitud, y la tienen todavía porque me sigo congregando con ellos, gracias a Dios, así como ellos tienen esa actitud conmigo, esa es la actitud que nosotros debemos de tener. No pensar, esta persona no habla el idioma, esta persona apenas acaba de llegar, esta persona es extranjera, esta persona no sabe de Dios, esta persona no tiene ni idea. No menospreciar a la gente, sino, bueno,
esta persona llega, vamos a recibirla con los brazos abiertos, que esa debió haber sido la actitud de los trabajadores. No importa que lleguen a última hora, no importa que les estén pagando el mismo sueldo que a nosotros. Todos tenemos derecho a recibir bendiciones y todos estamos bajo la gracia del Señor. Entonces cuando leí esta parábola me pareció muy linda y dije, quiero hacer el programa sobre esto porque me sentí muy, muy identificada y me parece que nos deja muchísimos aprendizajes. Como les decía, era una enseñanza que Jesús le estaba dando a los judíos para que no se creyeran más que los gentiles, pero como todo en la palabra del Señor y en la Biblia, este libro tan hermoso que transforma vidas y que eso que nos mantiene todo el tiempo renovándonos, todo es siempre actual, nunca pierde vigencia y es siempre aplicable. Otra enseñanza que nos deja esta parábola es que en el reino de los cielos, tal vez los que nos convertimos de primeros vamos a quedar sorprendidos cuando lleguemos allá, porque vamos a encontrar gente que nosotros pensamos que nunca iba a llegar al reino de los cielos, que no iba a gozar de la vida eterna, porque cualquier persona, gracias a la misericordia y valga la redundancia, a la gracia del Señor, cualquier persona, nosotros tenemos hasta el último segundo de nuestras vidas para arrepentirnos y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cualquier persona, por mala que haya sido, así sea el más malo de los malos, de los malísimos, si en el último segundo tiene la oportunidad de arrepentirse y de entregar su vida a Jesús, se va a salvar. Esa es la gracia. Ahí es donde Jesús dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Nosotros nos vamos a sorprender muchísimo cuando lleguemos al cielo, muchísimo, porque vamos a encontrar personas que nunca esperamos encontrar allá, porque desde nuestro juicio, como siempre, que es limitado, pensamos que no eran merecedores. Pero la lógica en el reino de los cielos funciona distinto. Por eso nunca miremos a nadie por debajo de los hombros, jamás. Nunca menospreciemos a nadie. Vamos a encontrarnos muchas personas, muchísimas, gracias a Dios, que en el último minuto lo recibieron como su Salvador y como su Señor, y vamos a estar allá celebrando en el reino de los cielos. Esta parábola definitivamente es muy hermosa, muy linda y muy esperanzadora. Gracias a Dios que Jesús es así, porque imagínense que solamente pudiéramos entrar al reino de los cielos los que llevamos 30 años con el Señor o los que llevan 50 años con el Señor. Imagínense la arrogancia que eso desarrollaría en nuestros corazones. Pero así, cuando Jesús nos dice, ojo con eso, no se crean más porque llevan más tiempo conmigo, puede haber gente que en el puede haber gente que en el último segundo entre en el reino de los cielos. Y a lo mejor tenga hasta una posición más alta que cualquiera de nosotros en el reino de los cielos, porque sabemos que no todos vamos a tener las mismas posiciones. Entonces, hay que estar muy alerta con esas actitudes de creernos más, de creernos merecedores, de creer que hemos trabajado muchísimo y que los demás no. Hay que tener mucho ojo con eso. Espero que hayan disfrutado este programa. Me encanta saludarlos. Un abrazo desde Tailandia y que Dios los bendiga.